Muy buenas tardes a todos. A nombre de Pilar Busquets, directora de la Escuela de Enfermería, y de Manuel Santos, director del Instituto de Bioética, ambos de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre, les damos la más cordial bienvenida al 7º encuentro del ciclo de conferencias, que en esta edición continuamos con el tema Bioética Teológica, un acercamiento. Esta conferencia estará a cargo de Paulo López Soto. Él es licenciado en Pedagogía y Educación, magíster en Ética Clínica, así como doctor en Bioética por la Universidad Lateranense de Roma. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas en esta tarde calurosa. Yo me encuentro en Concepción, aquí estamos con harta humedad también, así que bienvenidos a nuestra charla. Yo les cuento un poco cómo lo vamos a organizar. Denme un segundo para compartir pantalla. La presentación está organizada de la siguiente forma. Hay una primera parte de la presentación que yo voy a realizar, donde vamos a hacer el barrido general de lo que significa esta relación entre bioética y teología. Después vamos a explicar cuáles son estas claves de relación entre bioética y teología, y después nos vamos a centrar, lógicamente, en la bioética católica. ¿Cuáles serían los elementos importantes de rescatar a la hora de comprender una bioética católica? Para después, al final, si Karina me dice si es así, dejamos un espacio abierto para las preguntas y los comentarios. Así que gracias a Karina por la presentación. Y no sé si hay alguna pregunta antes de empezar, alguna duda, o si no... No, adelante, Pablo, te escuchamos. Bien. Primero, partamos por lo siguiente. Yo hace unas semanas me enteré que un familiar mío tiene Alzheimer. Esta dimensión es una dimensión que a los que son médicos, a los que trabajan en el área médica, o a los que tienen algún familiar o algún conocido con esta enfermedad de Alzheimer, saben que es un tema muy complejo, muy difícil. Y yo siempre digo, especialmente con el tema de las enfermedades, o los que trabajan en administración, cuando hay un desfalco o algo por el estilo, o a un abogado le puede pasar lo mismo, es que es complejo cuando uno conoce el problema. Porque cuando uno conoce el problema, sabe a lo que se enfrenta. Una persona que no conoce el problema vive la dimensión con la angustia, pero en ignorancia. Y a veces la ignorancia es bendita. El problema es cuando uno conoce, porque sabe cuáles son las etapas, sabe qué es lo que viene, sabe qué es lo que puede pasar, sabe todo el pronóstico de la situación, y eso, si bien ayuda a comprender mejor, pero uno también es más realista con lo que se enfrenta. Por eso que el conocimiento es importante, pero también tiene una responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de modelo antropológico cristiano, cuando nos presentamos frente al problema de la ética, cuando nos presentamos frente al problema de la bioética, todo esto que yo he dicho en un comienzo debe dar una respuesta. Porque si la ética, la bioética o la fe no dan respuesta a las situaciones del hombre de hoy, vano en nuestro discurso. Estoy citando a San Pablo. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo pretendo con esta presentación? Es tratar de decir de una forma qué es la bioética para nuestra experiencia de fe, o cómo nuestra experiencia de fe puede ser enriquecida desde la luz de los problemas y cuestionamientos de la bioética. Partimos con esta imagen, que me parece una imagen extremadamente poderosa, que representa la creación del hombre. ¿Y por qué representa esto? ¿Y por qué es importante partir por acá? Porque nosotros somos criaturas. Y al ser criaturas, algo de nuestro creador nosotros tenemos. Desde la fe cristiana nosotros decimos que somos imagen y semejanza. Somos imagen porque nosotros podemos conocer lo de Dios. Somos semejantes porque nosotros podemos amar de la misma forma como Dios ama. Y estos dos elementos van a ser importantes en la reflexión que nosotros vamos a hacer en esta dimensión teológica de la bioética. Partamos por el tema del contexto. Existen
diversas bioéticas y diversas teologías. ¿Qué cosa es la teología? La teología es una ciencia sobre Dios. Siempre entre paréntesis van a estar todas las citas que yo he utilizado para la presentación. Esta frase, ciencia sobre Dios, que recoge toda la corriente tomista acerca de la teología, es extremadamente amplia, porque si Dios es el creador de todo, el omnisciente, el omnisapiente, aquel en quien y por quien son creadas todas las cosas, la ciencia de la teología debería ser una ciencia sobre todo. Por eso que en los planes de estudios medievales, cuando se habla del trivium y el quadrivium, el teólogo era aquel que había pasado por todas las ciencias anteriores. Es decir, el teólogo ya era médico, el teólogo ya era ingeniero, el teólogo ya era literato, porque para hacer teología es necesario conocer todas las demás ciencias. Pero la teología también, para darle, como diría Francisco, este rol de humildad, es necesario recordar lo que el Catecismo de la Iglesia Católica lo pone en el número 43, y que es un recordatorio de humildad. Y siempre cuando yo tengo que hablar de estos temas de teología o bioética, recuerdo esto. Y recuerdo lo siguiente: nosotros podemos conocer, saber y entender mucho de teología, su historia, la sistemática, autores, problemas y soluciones con respecto a temas teológicos, pero todo lo que nosotros podemos decir de Dios es diminuto en relación a lo que Dios es en sí mismo. Por lo tanto, frente a la dimensión de la teología, es mucho más aquello que nosotros desconocemos que lo que conocemos. Pero eso no significa que nosotros no podamos hacer teología. Y eso es muy importante tenerlo a la base de esto. ¿Y por qué lo pongo así? Porque existen siempre diversas teologías. Y teologías que están condicionadas, como ustedes pueden ver, por los elementos que están a la mano derecha de ustedes, creo. Las teologías van a depender del tiempo, van a depender de la espiritualidad, así como hay una teología medieval, hay una teología moderna, existe una teología franciscana, agustiniana, ignaciana, como existe una antropología que también deriva de una determinada teología, o la teología que depende de la liturgia. Por ejemplo, es muy distinta la teología de la iglesia ortodoxa, de la paleocristiana, como de la occidental romana. La teología se presenta también en forma diversa, pero eso no significa que Dios y el hombre sean diversos. Así como nosotros tenemos diversas teologías, nosotros también tenemos diversas bioéticas. Y recojo la definición de bioética para decir qué cosa: que en la medida en que nosotros tenemos diferentes valores y principios, que es la luz que ilumina el estudio de la conducta humana, que es la definición clásica de bioética, nosotros vamos a tener también diferentes tipos de bioética. Y es así como tenemos una bioética, una no cognitivista, una clínico-casuista, una principialista, utilitarista, contractualista, feminista, una bioética antropológica, y hoy día también podemos hablar de una bioética animalista. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos esta relación entre bioética y teología, ya es un conflicto en sí mismo, porque podemos tener tantas bioéticas como teologías tenemos, y tantas teologías como bioéticas tenemos. Más aún, si nosotros nos centramos en el ámbito de la bioética teológica, nosotros podemos hablar de que también existe una diferencia entre ellas. Por ejemplo, podemos hablar de una bioética judía donde se respeta esta halajá, es decir, esta experiencia de Dios en el pueblo. ¿Dónde se recoge esta experiencia de Dios en el pueblo? En la Torá. ¿Por medio de quién? Del profeta. Por lo tanto, el ser humano se entiende como un ser humano criatura, creado por Yahvé, este Dios único, y que tiene como sustento fundamental el principio de la vida del ser humano. También tenemos una bioética cristiana o evangélica o protestante, que tiene una amplia literatura. ¿Cuáles son los elementos que reconoce esta bioética cristiana? Más allá de caer en el caso. Generalmente cuando uno estudia bioética a veces cae en los casos, es decir, se puede o no se puede hacer determinada acción. Tal acción está permitida o no está permitida. A mí es esa bioética, que si bien se llama bioética práctica, es la bioética que se estudia después de los fundamentos. ¿Y por qué yo no lo uso directamente en esta presentación para decir qué cosa se permite o qué cosa no se permite en la bioética teológica? Porque para llegar al caso es necesario comprender el fundamento. La bioética cristiana
como digo, se basa en el valor de la comunidad, en el sentido que tenía la misma comunidad paulina. ¿Qué significa esto? Significa que frente a un caso de difícil solución al interno de una comunidad, especialmente en problemas de conducta humana relacionada con la vida, la muerte o la enfermedad, la comunidad es aquella que tiene una palabra de decisión. Por eso que los equipos médicos, los equipos clínicos de ética clínica son tan importantes dentro de la bioética cristiana. En cambio, en la bioética teológica, ya que nosotros somos extremadamente plurales por el Espíritu Santo que revolotea en medio de la iglesia, tenemos estas dos posturas que son posturas que están presentes dentro. Una, que es la que dice que no existe una bioética católica, sino que la bioética es solamente una reflexión racional. Y por lo tanto nosotros tenemos que centrarnos en la reflexión racional, pero desde la fe en el sentido trascendente de la vida, como si fueran dos cosas distintas. Hay un autor que se llama Blázquez, que es el que plantea esta postura. Y por otro lado, tenemos la larga tradición de el magisterio de la Iglesia, donde se rescata y se actualiza y se profundiza esto que nosotros conocemos como bioética católica. Y ahí presento un abanico de documentos, que son los documentos que la Iglesia va reforzando esta comprensión de la bioética personalista. Por lo tanto, en bioética católica tampoco existe una sola línea de bioética, sino que se va configurando con la definición de hombre, se va configurando con la definición de medicina y con la definición ética que se va asumiendo. Eso para hacer un contexto de lo que significa esto de la teología y la bioética. La presentación que viene ahora, yo me voy a centrar especialmente en la comprensión bioética desde el magisterio, desde lo que significa este modelo antropológico cristiano. Primero, cuando nosotros hablamos de bioética y teología, o bioética católica, nosotros tenemos que partir del siguiente dato. El modelo de persona humana que la bioética católica asume corresponde a la antropología revelada, elaborada y sintetizada por la teología. Aquí ya tenemos un gran problema. ¿Y por qué tenemos un gran problema? Porque la reflexión antropológica al interno de la teología cristiana, como diría Rahner, es un problema no resuelto. Por ejemplo, les planteo una curiosidad. ¿Ustedes saben lo que es la animación? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa palabra, la animación? Estamos haciendo teología atomista aquí. ¿Algún pulgar hacia arriba o hacia abajo? ¿Conoce el concepto de animación? Tomás de Aquino decía que el alma llega al cuerpo cuando el cuerpo tiene forma. Entonces, un embrión, por ejemplo, de 2 meses no tiene forma humana. Y como no tiene forma humana, se supone que hasta los 2 meses no tendría alma. Estoy poniendo un ejemplo. Pero Tomás de Aquino también en esa animación decía que el cuerpo de una mujer se animaba 40 días más tarde que el del hombre, porque necesitaba más calor para formarse la mujer que el hombre. Esta es una mezcla entre biología y espiritualidad, la reflexión teológica que hago. Ahora la pregunta es, ¿nosotros hoy día como católicos seguimos creyendo en la animación? ¿Cuándo llega el alma al cuerpo? Sabemos que la Iglesia dice, desde el momento de la concepción, lo que se concibe es persona. Pero ¿en qué momento llega el alma? O la otra pregunta, alma, espíritu, mente, ¿es lo mismo? ¿A un católico, por ejemplo? ¿O son cosas distintas? ¿Cuáles son las partes que se conforma la persona humana? Estas preguntas, que pueden ser preguntas que uno a veces se ha hecho o la ha pasado o la va paseado, son preguntas que son importantes en la antropología católica. Pero la antropología católica no tiene una respuesta unívoca, sino que hay posturas que son distintas. Nosotros creemos en la animación inmediatamente en el momento de la concepción. Se da la concepción y se da la animación. Pero si se fija, son dos momentos.
Temporalmente uno, pero son dos momentos. Y esas preguntas son preguntas que de una u otra forma condicionan lo que nosotros también creemos y pensamos acerca del ser humano. Entonces, primero, la bioética católica tiene esta condición de antropología revelada. Segundo, la antropología teológica sigue siendo un trabajo no resuelto. Bueno, eso ya lo que acabo de explicar, de Runner. Los elementos esenciales como la estructura ontológica de la persona humana, la libertad, identidad humana, relación mente-cerebro, no tienen un tratado teológico, sino que son reinvenciones, son reenviados siempre a la filosofía. Por ejemplo, una discusión interesante tiene que ver con el transexualismo o el transgénero, especialmente lo que significa esta dimensión mente-cerebro o espíritu-mente, que nos ayuda a entender esta triconformación del sujeto humano entre cuerpo, alma y psiqui y mente, que lógicamente no tiene una declaración del magisterio, pero sí desde la teología tienen diferentes posturas a cómo acercarse a este fenómeno. Voy muy rápido, voy muy lento, voy bien. ¿Sí? Va perfecto, profesor. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos que hacer un delineamiento de cuáles son estos marcos que guían la reflexión de la bioética católica o la bioética y la teología, nosotros podemos hacer 4 puntos de referencia. Primero, la persona humana existe en Cristo. Si yo tengo que hacer la pregunta, ¿quién es el hombre? El hombre es Cristo. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y esto tiene una potencialidad discursiva exquisita dentro del ámbito de la bioética. Segundo elemento, la persona humana existe en relación. Y aquí todo lo que tiene que ver con teoría sistémica, todo lo que tiene que ver con psicología transpersonal, todo lo que tiene que ver con ideas como el comunitarismo, las ideas de la participación ciudadana, son elementos extremadamente importantes en esta reflexión. Tercero, la persona humana es imagen de Dios. ¿Se acuerdan que yo les comenté en un momento que si nosotros somos imagen de Dios significa que nosotros podemos conocer, comprender, interiorizar? Y la persona humana, que sería un último elemento importante, es una totalidad unificada. Familiares Consorcio número 14, que es una gran reflexión de Juan Pablo II. Partamos por la primera. La persona humana existe en relación. ¿Qué significa esto? Primero, nosotros no somos de la nada, sino que somos desde un comienzo en relación con. Ese con es un con mayúscula, porque somos en relación con el Creador. Por lo tanto, si yo quiero entender a la persona humana, lo tengo que entender como un ser en relación. Si yo entro a la antropología cultural, digo que los dos elementos que conforman la humanidad son la relación y el diálogo. Desde la teología tienen una profundidad muy grande estos dos conceptos, relación y diálogo, porque para que el hombre exista es necesario ese diálogo interno entre Dios y su creador. ¿Cómo es esta relación en la profundidad de la antropología teológica? Es una relación única. Significa que mi Dios es un Dios distinto, por ejemplo, al Dios de Karina o al Dios del doctor Manuel, porque el Dios de Karina o del doctor Manuel son dioses que implican mi propio camino y mi propia historia. Es el mismo Dios, pero la relación que se establece siempre es única. Y al ser única es una relación especial. Y al ser especial es una relación constitutiva. ¿En qué sentido constitutiva? En que conforma y delinea mi dimensión religiosa, delinea mi relación de humanidad y mi dimensión comunitaria. Pero también es exclusiva, porque implica ese diálogo de unidad y de especialidad. Es una relación también personal. Personal no significa simplemente, como ustedes lo han escuchado, que Dios me llama a mí con mi propio nombre, sino que significa esto de dignificar al hombre como persona. Consecuencia es la inviolabilidad de la vida y que Dios tiene en su ser esta alfa y omega, principio y fin. Aquí aparece un elemento importante para la bioética.
Si nosotros somos relación, tenemos una relación exclusiva con Dios, significa que la vida humana tiene un principio de inviolabilidad. ¿Por qué? Porque esa relación no depende de una de las partes, sino que depende de la propia relación. Y a diferencia se da entre esta bioética laica, que sería una ética que considera esta calidad de la vida, y una bioética creyente que considera la inviolabilidad de la vida. Aquí podemos tomar toda la postura de Engelhardt, de Springer y así en adelante para considerar la bioética laica y la bioética creyente, especialmente con Humane Vitae, Iuret Bona, para fundamentar lo que significa esta dimensión de la relación. Después, segundo, la persona humana es una totalidad de alma y cuerpo. Cuando nosotros hablamos de la persona humana, el Gaudium Spes dice que en el ser humano se resume toda la creación y el universo. ¿Qué significa esa concentración cósmica que se da en la persona humana? Familiares Consorcio 11 y Gaudium Spes 14. Son los números que aparecen ahí. Quiere decir que nosotros, como persona humana, no somos reducibles a una parte. Por ejemplo, si yo considero la persona humana y me centro solamente en la dimensión espiritual, pierdo la dimensión biológica o corporal. Si yo me centro en la dimensión solamente biológica, pierdo la trascendencia. Si yo me centro solamente en lo biológico y lo trascendente, puedo perder también la dimensión psíquica. La persona humana no se puede reducir solamente a la corporeidad física, ni a su espíritu. Si yo corto, dice Iuret Bona, si yo corto o hiero un brazo, estoy hiriendo también a la persona. Su cuerpo, como ya lo dice la reflexión especialmente del padre Fayoni, su cuerpo no es un objeto, en alemán Körper, sino que es un cuerpo experimentado, un cuerpo personal que se siente. Ahí viene toda la reflexión en teología acerca de lo que significa el dolor y el sufrimiento, que aquí también yo he dado algunas conferencias sobre ese tema. Es un cuerpo que experimenta, que siente, es decir, un cuerpo que en esta totalidad unificada vive en un tiempo, en una relación, en una manifestación, en un deseo y en una cercanía, que son elementos que van a configurar también la dimensión bioética de esta teología católica. Si yo hiero, mutilo, ultrajo, manipulo, mato un cuerpo humano, yo mato a la persona, falto de respeto a la persona misma. Esto es el significado profundo de esta totalidad unificada. Veritatis Splendor número 50. Segunda consecuencia de este valor ético del cuerpo, de considerar a la persona humana como una totalidad unificada, es lo siguiente, y aquí vuelvo a leer Veritatis Splendor. Dice: las inclinaciones naturales tienen una importancia moral solo cuando se refieren a la persona humana y su realización auténtica, la cual se verifica siempre y solamente en la naturaleza humana. La Iglesia Católica, al rechazar las manipulaciones de la corporidad que alteran su significado humano, sirven al hombre y le indican el camino de amor verdadero, único medio para poder encontrar el verdadero Dios. Cuando nosotros hablamos de manipulación genética, hablamos de clonación, y hablamos, por ejemplo, del transhumanismo, es decir, de tratar de que el ser humano sea mucho más allá de ser humano, nosotros hablamos de una pérdida de humanidad. ¿Por qué hablamos de una pérdida de humanidad? Porque no reconocemos el gran don que tenemos entre las manos. Y estas inclinaciones naturales que el hombre tiene por conocer, por desarrollarse, son extremadamente bien vistas y extremadamente valoradas, y ojalá sean siempre potenciadas y fomentadas, pero con el respeto de la persona humana. Toda iniciativa humana, como diría Sgrecha, tiene como límite, como principio y como fin a la persona humana. Este es el sentido profundo que después vamos a ver más adelante de la bioética personalista. O el valor ético de lo que nosotros podemos hablar de lo natural o lo artificial. El criterio último de la eticidad sobre la intervención se encuentra en la persona misma, en el cuidado del bien humano auténtico y la salvaguardia de los valores humanos, esenciales, incluso su corporidad. Nuevamente, la Iglesia Católica en su planteamiento sobre la bioética no hace la diferencia entre lo artificial malo y lo natural bueno, sino que todo aquello que vaya en vista de la persona humana, de su propia autenticidad, tiene un valor importante dentro de la reflexión. Tercer elemento,
La persona humana existe en Cristo, y aquí viene un elemento que para mí me parece importante, no sé si puse, sí. No sé si ustedes ven la imagen. Esta imagen que está en blanco arriba son las bisagras de las puertas. Entonces la imagen que yo estoy, voy a ver si acaso me acuerdo cómo poner acá el mouse. Sí, acá. Esto que está acá es la bisagra de una puerta. Esta es lo que va a la pared, y esto que está acá es lo que va a la puerta. ¿Qué significa la definición de carne para Tertuliano? Es decir, carne, es decir, esto que nosotros estamos cubiertos y que se pudre cuando nosotros morimos. Para Tertuliano, la carne es el quicio es el clavo que va en el medio del pórtico de la puerta, que une ambas cosas. La carne es el quicio de la salvación. Es decir, cuando Dios se hace carne en la persona de su Hijo, segunda persona de la Trinidad, Dios se hace quicio, es decir, se hace ese pórtico de salvación para cada uno de nosotros. Lo digo de otra forma, todo aquello que en Dios no es asumido, no es redimido. Por lo tanto, Dios asume toda nuestra humanidad. Y es toda nuestra humanidad no solamente que es asumida, sino que también es redimida. La sexualidad, la dimensión de debilidad humana, la fragilidad humana, la capacidad de entrega gratuita, la capacidad de oblación, de sacrificio, son todas dimensiones que son asumidas por el propio Cristo. Nuestra corporidad es una modalidad humana de vivir, de gozar, de ser y de realizarse. Y esa dimensión es una dimensión que recoge la importancia que tiene el cuerpo como expresión de esa humanidad, pero también de esa divinidad que existe en nosotros. Ahora, yo simplemente aquí puedo alargarme en extremis, pero por el tiempo estamos acotados a dar ese elemento importante que me parece rescatar de Tertuliano, del quicio de la salvación. Y para terminar, o ir terminando, está la propuesta personalista. Lo que ustedes están viendo acá, la imagen en blanco, es el árbol de los diferentes autores que tratan y que tienen en su origen esta perspectiva del personalismo. El personalismo, que es aquella postura filosófica y antropológica, y también podemos decir teológica, que recoge el magisterio, no se casa con esa postura. Acuérdense que el magisterio nunca se va a casar con una postura teórica, pero sí alavala en muchos de sus documentos, hace de la persona el centro de referencia de lo real, del ser y del valor, este concepto de persona humana. La primera formulación profunda y sistemática se realiza en Francia, gracias al trabajo de Maritain, Nonchelet, Marcel y sobre todo Emmanuel Mounier. ¿Qué es lo que rescata el personalismo? Rescata que el ser humano es un ser libre, y ahí recoge toda la tradición occidental sobre lo que significa el libre arbitrio, una persona que es autoconsciente y que es abierto a la trascendencia hacia la alteridad y la ulterioridad. Trata de salvaguardar la verdad integral de la persona humana, subrayando la multidimensionalidad ontológica, es decir, lo que hablamos anteriormente de esta dimensión de totalidad unificada, la dignidad intangible y la apertura radical a una red de relaciones. Siempre cuando yo menciono este tema, lo relaciono a lo que significa el valor de los derechos humanos, porque en los primeros capítulos de los derechos humanos se recoge esta intangibilidad del valor de la persona humana. En el campo de la bioética católica, el modelo personalista representa el enfoque más utilizado, especialmente desde esta dimensión de las diferentes posturas del principio personalista, el ontológico, que está especialmente en boga en la bioética del Hospital Gemelli, del Centro de Bioética del Gemelli, en el cual yo también participé, la bioética personalista relacional y la bioética personalística hermenéutica de Demer. Siguiendo la postura de Sgrecia, para darle un sentido a lo que significa esta postura personalista, dice, en el sentido relacional o comunicativo, se subraya sobre todo el valor de la subjetividad y la relación intersubjetiva, como también hemos visto en Apple y en Habermas. En el sentido hermenéutico de esta bioética personalista hermenéutica,
Se subraya el papel de la conciencia subjetiva y de la interpretación de la realidad según la misma precomprensión que se tiene acerca del valor del hombre. Y el sentido ontológico, sin negar la relevancia de la subjetividad relacional y la conciencia, se quiere subrayar que el fundamento de la misma subjetividad es una existencia y una esencia constituida en la unidad de cuerpo y alma, sin división y sin mezcla, recogiendo las definiciones primeras de los dogmas trinitarios. Y es la postura que al final recoge Gretchen en este sentido ontológico de la consideración de la persona. ¿Cómo podríamos ir definiendo este personalismo? El personalismo de inspiración tomista, en el que la persona ocupa el punto esencial de la articulación del estatus metafísico del ser. Por lo tanto, si nosotros tenemos que hablar de quién es el ser, cuando hablamos sobre el ser humano, el sentido metafísico del ser es la persona. La persona es aquella que define el ser de toda esta humanidad. Y por lo tanto de la dimensión finalista de los valores, orientado como fin, principio y meta. En este personalismo ontológico, el ser persona recibe por lo tanto una determinación primariamente sustancial antes que actual. Por lo tanto, se es antes que se hace. Esto se refleja en el respeto atribuido a las existencias humanas, como los embriones, cuya plenitud personal no es funcionalmente comprobable por la verificación de los signa personae, que después lo que va a retomar una bioética no cognitivista, por ejemplo, sino que es racionalmente argumentable dentro de la concepción del ser y de su grado de perfección, que si quieren después lo puedo profundizar un poco más. Y vamos terminando con esto. La bioética, haciéndose cargo del profundo afán cultural de nuestro tiempo, se pone con su decisión de la parte de la persona humana, de sus razones, pero parece no lograr ni siquiera establecer exactamente de cuál hombre se habla, puesto que las mismas palabras de la vida, como persona, naturaleza, dignidad, libertad, surgen en ámbitos cristiano y religioso, han padecido en el curso de la modernidad un proceso de secularización, llegando hasta el vacío semántico de lo que significan muchas veces estas palabras, que idealmente es el gran desafío que nosotros tenemos como docencia de ayudar a este rescate de lo que significa la persona humana, ya que si eliminamos en el discurso el valor profundo de lo que significa la persona humana, podemos eliminar junto con eso también toda la dimensión ética que nosotros queremos rescatar, especialmente con esta presentación de la bioética y la teología. Así que eso, con eso doy paso ahora a las preguntas. Disculpen lo rápido, si es que no fue muy claro en alguna parte, pero siempre las partes finales son más concentradas. Agradecemos mucho a Paulo su clara e interesante exposición. Ahora, como él bien dice, pasamos a el tiempo de preguntas. Pueden hacerla a viva voz o pueden dejarla por escrito, como ustedes prefieran. Si quieren hacerlo a viva voz, les pido que alcen la mano virtual para poder identificarlos y poder ayudarlos activando su audio, porque no se los va a permitir el sistema. Así que tengo a Julie Adams, que tiene una pregunta, así que la escuchamos. Y Julie, si puedes activar tu cámara, también te lo agradecemos. Mira, no puedo activar mi cámara en este minuto, pero quedé maravillada con la exposición, la agradezco muchísimo. Yo soy profesora de ética y precisamente trabajo mucho con el personalismo ontológico. De hecho, es parte de mi filosofía de vida y sobre todo que de ahí se desprenden principios tan importantes como la inviolabilidad de la vida, también el principio terapéutico, ¿no es cierto? Y que es fundamental para el área de la salud, incluso desde el área de los cuidados. O sea, qué cuidados, ¿no es cierto?, ofrecer, el de subsidiariedad y claramente, ¿no es cierto?, el de responsabilidad. Entonces, qué interesante, o sea, y más que nada era un comentario, más que una pregunta, de lo relevante que es la integración, ¿no es cierto?, de todas estas corrientes de la bioética, y agradecer a la universidad por el expositor de lujo que en este minuto, ¿no es cierto?, está compartiendo con nosotros, y que a mí me parece que el personalismo es trascendental en el siglo XXI.
Así que muchas gracias porque se aplica a muchas áreas. Sin embargo, el personalismo no nos sirve para ciertas definiciones, por eso que la diversidad de las corrientes es lo que enriquece también la deliberación en salud. Sí. Muchísimas gracias, Julie. ¿Quería hacer un comentario, Paulo? Yo ahí también rescataría para el tema práctico que el personalismo se une muy bien con posturas que a veces no son necesariamente de origen teológico, como por ejemplo el tema, no sé si ustedes lo conocen, Saunder cuando habla acerca del dolor total. Sí, sí. Esta dimensión, por ejemplo, del dolor total es extremadamente personalista. Si bien no es una postura teológica, pero recoge personalísticamente lo que nosotros comprendemos acerca de la totalidad unificada y la dimensión de cuerpo y de respeto y de cuidado, y que dentro de la articulación, por ejemplo, yo nunca he escuchado esas relaciones, y que dentro de la academia o de la teoría práctica son muy aplicables, por ejemplo. Excelente, Y que Pablo, muchas gracias. ahí es muy importante. No, gracias, disculpa por interrumpir. Continúa Excelente, nomás, muchas está interesante. gracias. Muchas gracias, Julie, por tu comentario. Escuchamos ahora a Mariela Lavarello. Ya te solicité activar el audio y también te agradecemos con la cámara. Ahí estamos. está. Muchas gracias. Mira, Pablo, yo tengo un problema. Yo también soy profesora de ética en la academia y hay un problema no menor, creo yo, a lo mejor no sé ustedes qué opinan, de que justamente usted ha basado mucho toda su presentación en base a lo que es el valor de la persona humana. Y ese valor está como muy menoscabado, ¿cómo decirlo? ¿Ah? Está tremendamente magullado y eso lleva justamente a que los jóvenes libremente, así muy más espontáneamente, frente a un dolor, a un problema concreto, la eutanasia, solución, la eutanasia, el aborto, ¿me entiende? Y entonces ahí eso choca terriblemente con esta dictadura que yo veo, que es de la autonomía. Dictadura de la autonomía, que todo va en nombre de la autonomía. ¿Cómo argumentar, digamos, que sí, la autonomía es un valor, es importante, pero que la autonomía tiene también su límite, ¿no? Tiene límites esa autonomía, ¿no? Entonces, cuando vemos esta tensión, por ejemplo, entre lo que es el valor de la persona humana y esta autonomía hipertrofiada, me gana siempre la autonomía y me cuesta muchísimo dar a entender lo que es en el fondo, porque ahí va, en esta persona humana va el valor vida y el valor trascendencia también. No sé si fui clara. No, sí fuiste clara, pero lo que pasa es que yo el mismo tema lo abordo de otra óptica. Para mí el problema no tiene que ver con el concepto de persona, porque si tú analizas, por ejemplo, el tema desde los derechos humanos, sí, ahí hay un límite. Tiene una importancia radical, ¿sí? Y el tema de la libertad, el tema de lo que significa la tolerancia, son valores que de una u otra forma puede ser que no estén tan tematizados, pero son importantes. Especialmente con lo que significa la autonomía o la eutanasia y también la dimensión del aborto, yo lo tomo de otra óptica. Y la óptica que la tomo yo es la siguiente. Generalmente cuando yo empiezo mis cursos de ética, yo hacía la siguiente pregunta, era, ¿quién de ustedes, a los alumnos, tiene en su casa o tiene en la cartera paracetamol y ibuprofeno? O en la mochila, que levante la mano. Y en todos los cursos, el 60% levantaba la mano. Inclusive alguno me decía, profesor, yo tengo tramal. Entonces estamos en la parte opiácea del tema médico. Yo creo que es lo que significa la cultura que nosotros vivimos. Claro, la cultura que nosotros vivimos en relación con el dolor y con el sufrimiento, lo que significa la tolerancia a la frustración, lo que significa la vivencia de placer. Creo que eso hoy día en nuestra cultura son elementos que no están tematizados, están experimentados, pero no están tematizados. Y ahí sí creo que hay otro trabajo importante que también la bioética y también la ética tienen harto que hacer.
Excelente, muchísimas gracias, doctor Manuel Santos. Está con el audio desactivado, doctor. Pablo, te felicito por tu brillante presentación. Este tema es un tema muy relevante y quiero saber cómo te vinculaste con el tema, porque tú terminaste de alguna manera traduciendo un libro muy importante, el libro del padre Fagioni, ¿ok? ¿Cómo fue tu vínculo para llegar a este tema? Y después te voy a hacer una pregunta puntual sobre el personalismo. Yeah. Mi espiritualidad, yo soy muy agustiniano en mi espiritualidad personal, y para San Agustín el concepto de persona es fundamental. Así no, estamos hablando de teología del siglo IV, así que no es muy moderna mi doctrina teológica, o sea, del siglo IV. Así que reconozco ahí todo lo medieval que pueda tener en algún sentido mi teología. Y dentro de eso, para San Agustín el concepto de persona es fundamental por su propia historia de vida. Una historia de vida que está marcada por, lo digo de esta palabra, hombre soy y nada del humano me es indiferente. Una historia de vida que conoce lo que significa el dolor y el placer, lo que significa la soledad y la compañía. Y cuando nosotros hacemos bioética, también nos tenemos que enfrentar a estos problemas, no al paciente ideal, sino que al paciente que tenemos delante. No al caso ideal, sino que al caso que tenemos delante. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenemos respuestas médicas? Sí, aunque a veces también no tenemos respuestas médicas. Pero la ética es aquel que debería entrar a mediar ese proceso de conocer al hombre. Cuando yo tenía todas estas preguntas en mi cabeza, aparece el padre Fagioni, y el padre Fagioni es miembro de la Dicasterio para la Doctrina de la Fe en Roma, es un gran autor de bioética italiana, y tiene varios libros de bioética. El problema está que él solamente habla italiano e inglés. Entonces, lo que pasa con grandes autores que no son traducidos. Entonces, yo le dije que qué pasaba, él fue mi director de la tesis doctoral, y yo le dije, ¿qué pasa si traducimos el libro al español? Y él se mostró muy encantado, pero el problema está que él había dado los derechos de autor a la editorial. Las típicas cosas humanas que aparecen aquí. Entonces nos hemos demorado cerca de 2 años y medio entre papel y autorización para hacer la traducción del manual del padre Fagioni de bioética, que en Italia ya va en la 5ª edición. Y eso para los que conocen la realidad italiana ya es mucho, porque en Italia se publica mucho, hay mucha editorial, y se publica, entonces una 5ª edición ya es mucho. Entonces, después de casi 2 años de trabajo entre el Centro de Bioética de la Universidad Católica y el Centro de Bioética de la UCLA, de la Universidad Católica de Buenos Aires, vamos a hacer la edición en conjunto de este manual de bioética, que debería salir ya estar en marzo para su publicación. Perfecto, muchas gracias. Y lo segundo es que me llamó la atención que cuando tú hablaste del personalismo y las características de la singularidad del ser humano, pusiste como segundo característica la autoconciencia, ¿ok? Y eso yo creo que hay que contextualizarlo, porque si no, le damos pie a todos los utilitaristas, ¿no es cierto? Y el líder de esto es, por supuesto, Peter Singer, que consideran de que la autoconciencia es como el meollo, la clave para definir a una persona, ¿ok? Y de esto se deriva muchas cosas importantes, porque como el embrión no tiene autoconciencia, como ellos definen la autoconciencia, que es la capacidad de saber quién soy, quién fui, quién seré, en el fondo la vida de una persona, el embrión no la tiene, entonces ellos justifican el aborto, porque dicen que no tiene autoconciencia, por tanto no es persona. Es un ser humano que no tiene el mismo derecho. Entonces, me llamó la atención esta segunda característica, y quisiera que tú lo explicaras, por favor, en el contexto que tú lo mencionas. A ver, la explicación es la siguiente, por eso que está ordenada y tiene como el truco intelectual entre medio. Para que la autoconciencia sea un valor importante, es necesario que vaya de la mano con la relación. Esa es como la lógica interna. ¿Qué significa esto? Lo digo desde el ámbito del embrión.
hay varios artículos sobre el tema del diálogo hormonal y químico entre el feto y el embrión. No sé si lo han visto por ahí. Es decir, desde que el embrión se concibe, empieza a generar un diálogo químico con la madre. Y que ese diálogo químico es necesario para que la madre prepare su cuerpo para recibir el embrión. Inclusive está el tema del diálogo que existe dentro del embrión con la madre para ayudar a procesos de la propia madre cuando está en gestación. ¿Qué significa eso? ¿Qué interpretación teológica se puede hacer esto? Puede ser que estamos acá en el ámbito de la interpretación teológica de un dato médico. Es el hecho de que para que yo, como ser humano, como persona humana, sea autoconsciente, la autoconciencia necesita, por ser humana, de la relación. Porque si no existe relación, no habría esta autoconciencia. Porque si no, esta conciencia sería autoconciencia egoica, es una conciencia que se da a sí misma, se genera a sí misma y termina en sí misma. Pero cuando nosotros hablamos de autoconciencia, una autoconciencia que necesita fundamentalmente al otro. Desde la teología decimos que es así porque somos seres creados. Desde el ámbito de la antropología cultural decimos es así porque no puede existir ser humano si no existe relación con otro. Ejemplo de eso, los niños lobos. Amala y Kamala, de Bengala Occidental, que es el gran caso de los niños lobos. Porque nosotros somos seres en relación. Tenemos esta dimensión de autoconciencia, pero una autoconciencia que necesita de otro. No es AC, sino que es en relación. Gracias. Ya. Excelente, muchísimas gracias. También nos hizo llegar por escrito su pregunta Eladio Durán, que dice, ¿cómo evalúa en qué nivel está este diálogo en el actual proceso constituyente de Chile? ¿Es oído y atendido, oído e ignorado o abiertamente rechazado? ¿Cuál es su apreciación del estado de la cuestión? Bueno, partamos de la base de lo que no sabemos hasta el momento, que se demoraron como 2 días o 1 día y medio más o menos en poder elegir la segunda presidencia, así que es parte de lo que tenemos. Pero eso tiene elementos positivos y negativos, no todo es bueno ni malo, sino que siempre hay que recoger los grises. Yo creo que es importante el tema del diálogo en la constituyente. Y ese diálogo es parte de lo que el diálogo significa, que a veces va a haber acuerdo y a veces no va a haber acuerdo. Las instituciones que lideran el tema de bioética han tenido participación y han tenido diálogo con la constituyente, pero ha sido un diálogo donde a veces ha sido escuchado y a veces no ha sido escuchado. Entonces no ha sido ni blanco ni negro, ha sido con grises, porque hay otros intereses más importantes. Pero le doy un elemento que me parece importante. Hace poco se habla en Chile de esto de los neuroderechos. No sé si ustedes conocen el concepto de neuroderechos. Y Chile es uno de los primeros países en legislar acerca de los neuroderechos. Creo que esta dimensión sí ha tenido una voz importante a la hora de reconocer lo que significa mi propia autonomía dentro de los derechos base que se ha hablado al interno de la Constitución. Y creo que algunas luces con respecto a esto hay. Pero lógicamente un camino que hay que seguir trabajando, no es un camino que queda fácil, sino que hay que seguir trabajando. Pero de la información que yo tengo, varias instituciones han tenido esta participación, pero ha tenido el límite que ha tenido. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha tratado varias veces de tener esta participación, lo ha logrado en algunas, pero tenemos un pequeño sesgo ahí, que también imposibilita a veces un diálogo más cercano y más fraterno. Eso. Excelente. Les voy a compartir pantalla para que puedan visualizar lo que será el libro que Paulo tradujo y del cual se hizo mención hace un momento atrás, el Manual de Bioética Teológica, La vida en nuestras manos, para que lo conozcan. Todavía no está listo, nos indica él que a partir de marzo, así que estaremos muy atentos e interesados de poder acceder a él en nuestra lengua. Así que bueno, ahí para que lo puedan ver. Tenemos espacio para una pregunta más. Si alguien alza la mano, le podemos dar la palabra o si prefiere dejarlo por escrito. No, parece que no hay más inquietudes por el día de hoy.
Muy bien, bueno, entonces les agradecemos a todos su participación en este 7º encuentro del ciclo de conferencias organizado por la Escuela de Enfermería y el Instituto de Bioética de la Universidad Finisterre, y les estaremos avisando sobre nuestros próximos encuentros. Saludos a todos, feliz año nuevo y muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Sí, muchísimas gracias, estuvo muy, muy interesante. Parece que fue a tomar agua. No, solo bloqueó la... Ahí volvió. Muchas gracias, Pablo. Muy, muy interesante, muy, muy didáctica y muy